Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el derecho a la reparación integral del daño desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en ese sentido, es importante recordar que en la cápsula jurídica precedente estudiamos algunos conceptos e instituciones introductorios en torno a la reparación del daño. Recordemos que estudiamos el concepto de reparación, es decir, qué es la reparación, el aspecto simbólico que tiene la reparación para las víctimas, las fases de la reparación, dentro de las cuales encontramos a la investigación que tiene como finalidad la búsqueda de la verdad, la atribución de responsabilidad para quien sea responsable de una violación a derechos humanos y finalmente, dentro de estas fases, propiamente la del resarcimiento de los daños o de la reparación del daño. También estudiamos el concepto de hecho victimizante, esto es el acto u omisión generador del daño y que este hecho victimizante puede ser causado por la comisión de un hecho delictivo, de un delito, de un hecho ilícito, o también puede ser generado por un acto u omisión que violen los derechos humanos en el amplio sentido de la palabra. Estudiamos también que este hecho victimizante lo resiente la víctima, y esta víctima puede ser víctima directa, víctima indirecta o víctima potencial. También dentro de esta concepción introductoria en torno a la reparación, estudiamos qué es el daño, que es propiamente esa afectación que sufre la víctima y que este daño puede ser de dos tipos. Puede ser daño material, que es aquel que reincide o recae propiamente en el patrimonio, de los aspectos patrimoniales de las personas, y así también estudiamos el daño inmaterial, que es todos aquellos sufrimientos físicos y psicológicos que padece la víctima ante un hecho victimizante. Analizamos también que este daño material puede ser de dos tipos, puede ser un daño emergente y puede ser también lucro cesante. Dentro del daño emergente, pues vamos a encontrar todos aquellos gastos que se generan con motivo del hecho victimizante, dentro de los cuales también se encuentran los gastos extraordinarios. Ahora bien, dentro de ese aspecto patrimonial, es decir, dentro de ese daño material, además del daño emergente, existe el daño que se conoce como lucro cesante, es decir, todas aquellas ganancias, todos aquellos salarios, sueldos y demás percepciones que la víctima dejó de percibir a partir del hecho victimizante. En lo que hace al daño inmaterial puede ser de dos tipos: el daño moral, que es propiamente la afectación física o moral que recibe la víctima, así también existe el daño que se relaciona con la afectación al proyecto de vida. Pues bien, estos son los conceptos introductorios que hemos estudiado en la cápsula jurídica anterior y que por supuesto van a servir y sirven de base para todo aquello que platicaremos en esta charla. Bien, dicho lo anterior, veamos pues en qué consiste este derecho a la reparación integral del daño desde la perspectiva de los derechos humanos, dándole continuidad a la cápsula anterior. Recordemos que los derechos humanos en su aspecto más amplio son condiciones que permiten y posibilitan el desarrollo integral de las personas, así como su bienestar, y estos derechos humanos son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La materialización de estos derechos humanos parte de un binomio caracterizado por su reconocimiento a favor de las personas, aparejado de la obligación que tiene el Estado para garantizar el goce efectivo de estos derechos humanos, de estos derechos fundamentales. Recordemos que el párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala cuáles son las obligaciones genéricas y los deberes específicos en materia de derechos humanos
que tienen las autoridades del Estado mexicano. Existen 4 obligaciones genéricas que ya hemos estudiado, que son las de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y 4 deberes específicos que son los de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, que son los tópicos que estamos analizando. El tópico relacionado con la reparación a las violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, ¿en qué consiste la obligación de promover los derechos humanos? No es otra cosa que la difusión de los derechos humanos para crear una cultura y empoderamiento de las personas en materia de derechos fundamentales. Por su parte, la obligación de respetar los derechos humanos implica que el Estado no debe obstaculizar, impedir o interferir en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Esto es, las autoridades estatales deben abstenerse de violentar los derechos humanos. En lo que hace a la obligación de garantizar los derechos humanos, esta obligación impone al Estado la conducta de crear todas las condiciones necesarias para la realización efectiva de los derechos humanos, para su materialización. Ahora bien, en lo que hace a la obligación de proteger los derechos humanos, en esta obligación el Estado debe asegurarse de que las personas bajo su jurisdicción no sufran violaciones a los derechos humanos tanto por agentes estatales, tanto por las autoridades del gobierno, como por particulares. Para lograr la protección de los derechos humanos, el Estado debe de implementar, o implementa más bien, medidas de naturaleza legislativa, judicial y administrativa. Dichas medidas, estas legislativas, judiciales y administrativas, implican el aspecto preventivo de la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos humanos. No obstante, es imposible prever todos los escenarios en los que puedan ocurrir violaciones a los derechos humanos. Ante hechos violatorios de los derechos humanos, el Estado debe de tener los recursos legales y procedimentales necesarios para investigar tales hechos y sancionar a las personas responsables de la violación a derechos humanos, procurando en todo momento la reparación integral del daño. En razón de lo anterior, es factible determinar que estos deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos pertenecen a la obligación genérica que tiene el Estado de proteger los derechos humanos. ¿Por su finalidad de qué? De aseguramiento de medidas estatales para evitar violaciones a derechos fundamentales. Como hemos señalado, estas obligaciones, estos deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las violaciones a los derechos humanos se encuadran o se encuentran implícitas en la obligación genérica que tiene el Estado de protección hacia los derechos humanos. Por su parte, estos deberes específicos, en lo que hace al deber específico de prevenir las violaciones a los derechos humanos, implica que el Estado debe evitar conductas violatorias a los derechos humanos. En lo que hace al deber de investigar, como ya hemos señalado, implica la obligación que tiene el Estado de indagar o averiguar la verdad de los hechos ante actos u omisiones violatorias de los derechos humanos, con la finalidad, como hemos dicho, de la búsqueda de la verdad, encontrar la verdad. En lo que hace al deber específico de sancionar, implica la obligación de castigar a una persona atribuyéndole una responsabilidad penal o administrativa por violaciones a los derechos humanos. En lo que hace, y aquí recaemos ya en nuestro punto toral, al deber específico de reparar las violaciones a los derechos humanos, este deber de reparar surge como consecuencia de la atribución de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, tanto a particulares como a personas servidoras públicas. Esta reparación, que debe ser integral, esto es, resarcir todos los efectos del hecho victimizante, este deber de reparar a las violaciones de los derechos humanos se refiere al conjunto de acciones que debe implementar el Estado para enfrentar los hechos violatorios de los derechos humanos y el resarcimiento que éstas producen a las víctimas y a la sociedad. Es importante puntualizar que la reparación integral es un derecho para todas las personas
correlativo de la obligación que tienen las autoridades del Estado mexicano para protegerlos. Ahora bien, lo anterior se explica porque en derecho la relación de alteridad indica que frente al titular de un derecho subjetivo encontramos a un titular de una obligación correlativa. En el caso concreto, las personas son titulares de los derechos humanos frente al Estado, con la obligación correlativa que tiene el Estado de proteger estos derechos humanos. En tal sentido, en tratándose del deber de la reparación del daño, los órganos jurisdiccionales competentes y organismos protectores de los derechos humanos, y me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de los derechos humanos en los diversos estados de nuestro país, están obligados a emitir resoluciones y o recomendaciones que contemplen una reparación integral del daño ante las violaciones y vulneraciones de los derechos fundamentales. Enfatizamos que la reparación la reparación del daño debe de ser integral y que esta es una obligación al mismo tiempo correlativa del derecho que tienen las personas a esta reparación ante la falla que tiene el Estado de proteger y salvaguardar nuestros derechos humanos. Como un derecho subjetivo, se parte de la expectativa con fuente en la Constitución de no sufrir daños o afectaciones en nuestra esfera de derechos humanos por parte del Estado y por parte de los particulares. De tal manera que si se es lesionado o lesionada en sus derechos o nuestros derechos, existe pues una obligación correlativa del Estado para dictar resoluciones y o recomendaciones que contemplen una reparación integral del daño, es decir, reparar o hacer reparar integralmente a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de estos daños sufridos. De lo anterior concluimos que las víctimas son quienes tienen el derecho a la reparación integral del daño. Al respecto, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de las Naciones Unidas establece que las víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial. Esta expresión incluye a los familiares o personas a cargo que tengan personas a cargo de las víctimas directas y que tengan una relación inmediata con las víctimas y las personas que hayan sufrido daños al intervenir en la asistencia de la víctima. Ya hemos hablado en la cápsula anterior de víctimas directa, víctima indirecta y de víctimas potenciales. Es decir, se señala pues que ya hemos compartido las definiciones de víctima, víctima directa y víctima indirecta, como lo he señalado, víctima potencial también, acorde a la Ley General de Víctimas. No obstante, existen otras definiciones y otras concepciones, tal como lo señala, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las víctimas o ofendidos son sujetos del procedimiento penal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que la víctima es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Por su parte, la persona ofendida es la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la comisión de un delito. En el ámbito penal, pues, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como en el Código Penal Federal y en el Código Penal de las entidades federativas, se establece el derecho que tienen las víctimas a la reparación integral del daño. Así también, en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se define a la víctima como la persona física que directa o indirectamente ha sufrido una violación a sus derechos humanos establecidas en el bloque de constitucionalidad y que sea declarada como tal o con tal carácter de víctima por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al emitirse una recomendación general o una recomendación particular o por acuerdo expreso durante la tramitación de una queja. Resulta trascendente señalar también que en tratándose del derecho a la reparación integral del daño,
por mandato constitucional, debe imperar la aplicación de los principios de interpretación conforme y principio pro persona ya analizado en cápsulas anteriores, lo que se traduce en el deber de las autoridades de acudir al derecho internacional de los derechos humanos, llámese sistema universal o sistema interamericano de los derechos humanos, así como a nuestra legislación constitucional y legal, y seleccionar la norma o criterio que beneficie a la persona víctima y realizar un ejercicio de interpretación conforme con las normas nacionales que prevean las medidas de reparación. Dicho lo anterior, mencionamos también que el marco jurídico constitucional, legal y convencional en materia de reparación del daño es el que a continuación señalo. Partimos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho a la reparación integral del daño en el artículo 1, párrafo 3, en el artículo 20, apartado A, fracción primera, y en el artículo 20, apartado C, fracción 4 de nuestro texto constitucional. También se encuentran disposiciones necesarias para la materialización y el ejercicio del derecho a la reparación integral del daño en la Ley General de Víctima y en la Ley de Víctimas de cada una de las entidades federativas. También encontramos disposiciones al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los códigos penales, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de cada una de las entidades federativas. Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, en lo que hace al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, encontramos como fundamento de la reparación integral del daño al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la Convención de los Derechos del Niño o de la Niñez, a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctima de los Delitos y de los Abusos del Poder, y los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones, conocida como Resolución 1989/2013. En lo que hace al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, encontramos su fundamento de la reparación integral del daño en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violación en contra de la mujer, también conocida como Convención Belém do Pará. Ahora bien, en esta cápsula que acabamos de compartir con ustedes, encontramos pues todo el bagaje, todo el fundamento legal, constitucional y convencional en torno a la reparación integral del daño desde la perspectiva de los derechos humanos. En cápsulas siguiente vamos a analizar propiamente en qué consiste la reparación del daño, es decir, todas aquellas medidas que una autoridad tiene que contemplar en una resolución para garantizar el acceso al derecho humano a la reparación integral del daño de todas aquellas víctimas que hayan sufrido un hecho victimizante. Agradezco mucho su atención, estimadas amistades de las diferentes redes sociales y de televisión, particularmente del Canal 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.